¿Cómo está? Muy buenas noches. Ucrania desafía a Rusia y reconquista un enclave vital para el suministro de Kiev. Lo que parecía un imposible, y con la ayuda de las armas de Occidente, el valiente y determinado ejército y milicia civil ucraniana no solo están resistiendo, sino recuperando territorios que habían caído en control ruso ante las debilidades de un ejército que, con los pies congelados y con apenas suministros, según dicen, para 3 días, se siente abandonado. Visto que los ucranianos no se rinden y que su planificación y puesta en práctica ha sido totalmente bochornosa, Putin está dispuesto a arrasar Ucrania, hasta convertirla en un inmenso cementerio, como aquellos caudillos bárbaros de los que se decía que donde había puesto el casco su caballo no volvía a crecer la hierba. Por donde pasan sus huestes solo quedan cascotes y cadáveres, sin ni siquiera la dignidad de la lucha, ya que no toma las ciudades, sino que las aplasta con los obuses de sus cañones y los misiles de sus aviones. Lo hicieron en Chechenia, particularmente en Grozny, y en Siria, en Alepo. Ahora están repitiendo su historial criminal en Mariupol, al sur del país, un punto que han bombardeado sin piedad, convertido en un infierno con más de 100.000 personas en condiciones infrahumanas que increíblemente aún siguen resistiendo. Pero Kiev es la victoria simbólica que persigue Putin, porque supondría un golpe directo a la supervivencia del gobierno de Zelensky. El líder ucraniano pidió una vez más en público un encuentro directo con su homólogo ruso para intentar llegar a un acuerdo e incluso se mostró por primera vez abierto a debatir el futuro de Crimea, Donetsk y Lugansk. Sin embargo, el Kremlin, fiel a su cobardía, ha respondido a cañonazos. Y mientras las miradas están puestas en la cumbre extraordinaria de la OTAN, que se celebrará mañana, en la que hablará Zelensky con la presencia de Joe Biden, el tema que preocupa es el informe de las agencias de inteligencia que alertan sobre inminentes ciberataques y una posible embestida de Rusia con armas químicas. Para los ciudadanos que han visto hundirse sus esperanzas en liderazgos de utilería, Zelensky despliega un coraje y dignidad inéditos en un siglo en el que muchos prefieren a los caudillos, los autócratas y los payasos. Putin solo desprende hedor a fracaso y miseria. Si esta guerra inmoral continúa, solo él será el derrotado a pesar de una hipotética y cada vez más cuestionable victoria. Porque podrá destruir ciudades como Atila, pero jamás podrá destruir el espíritu nacionalista y la defensa de la libertad del pueblo ucraniano. Putin ya es un paria ante el mundo y sin que pueda evitarlo, lo será también ante su propia gente. Comenzamos. Pues quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Está con nosotros Manolo González Moscote, analista político internacional, periodista, un gran conocedor, ha vivido en Rusia durante muchos años, ha sido corresponsal de varios medios. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Y tenemos a Luis Quiñones, comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, exconsejero de la Casa Blanca y especialista en seguridad nacional. También muchísimas gracias, señor Quiñones, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. A ver, quisiera comenzar, Luis, vamos a comenzar con lo que está pasando. Se dice que tiene que haber un cambio de estrategia, porque obviamente lo que estamos viendo no ha funcionado. Ni la logística, ni la puesta en práctica, ni siquiera esa gran potencia que era ese ejército ruso que iba a comerse el mundo y al final bueno, no han logrado ni siquiera acercarse todavía, lograr tomar Kiev. Cuéntanos un poquito sobre si realmente es posible ese cambio de estrategia o Putin se va a limitar solamente a destruir las ciudades sin necesidad siquiera de tomarlas. Mira, el problema fue de que ellos creyeron que iban a entrar a Ucrania y los iban a recibir con flores y con banderas y bienvenidos y la gran alegría, y resultó que no, que los odian, porque ha habido una gran fricción desde antes de la época de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los ucranianos agarraron el lado de los nazis, de los alemanes, en vez de proteger a Rusia, imagínate. O sea que ya venía de hace tiempos este odio. Ahora el problema fue de que ellos no fueron preparados, no iban listos para una guerra de largo metraje, no, que creyeron que en una semana ya iban a ser los grandes conquistadores, iban a poder entrar. Resultó que no. Él está destruyendo las ciudades porque no les queda otro remedio. En realidad, los ucranianos están usando un sistema que nosotros le llamamos Scout and Hood, porque lo que sucede es de que tú buscas a dónde va a atacar, atacas al enemigo, le pegas al primer tanque, pegas al último tanque, los emboteas y ahí les metes en medio al estilo máximo, corres a otro lugar, a otro edificio a resguardarte. Cuando el gobierno o las fuerzas militares rusas atacan, destruyen el edificio donde estaban, pero ellos ya están en otro lugar.
O sea que eso les ha causado hasta el momento más de 11.000 muertes de esos soldados rusos y que van mal preparados. Por eso es que ahora él está pidiéndole a Bielorrusia que se meta y que vaya a atacar. Y eso ahí viene un problema, porque Bielorrusia está fresca. Bielorrusia puede y son capaces de usar cualquier clase de armamento, que sea inclusive los armamentos químicos, porque el Kremlin está diciendo que nosotros, los Estados Unidos, empujamos a Ucrania a que empezaran a fabricar armamento químico y biológico y que los usamos ya contra ellos. Imagina, tremenda mentira. Bielorrusia se lo está comprando porque en realidad como ellos no tienen acceso a la información nacional o internacional, entonces ellos creen que en realidad Ucrania tiene armamentos químicos o biológicos y son capaces de que podrían utilizar unas armas de esa naturaleza. Entonces, y además, recordemos hace 2 meses, Bielorrusia accedió a ser potencia donde se puedan poner armas nucleares. Anteriormente no lo habían. La constitución de ellos decía que no, pero cambiaron la constitución, lo que les va a permitir tener armamentos nucleares en sus fronteras. Y ahora sí, podemos tener mucho cuidado, porque aquí puede escalarse las cosas y salirse de mano en cualquier momento. Ahora, Manolo, hoy ha habido una de las novedades quizá que se esperaba, pero que, quiero decir, no deja de resultar, yo te puedo decir que hasta agradable que haya ocurrido, y es que Estados Unidos ha acusado a las fuerzas rusas de crímenes de guerra. Lo que hemos estado viendo, la televisión ha dejado pocas dudas. Hemos visto cómo incluso en Mariupol, donde prácticamente no quedaba nada, se ha seguido bombardeando edificios residenciales. Hace poco un teatro que servía de shelter, donde murieron muchas mujeres y niños, maternidades. Es decir, Putin no ha estado discriminando, ha roto y ha incumplido cualquier tratado de la guerra. ¿Qué opinas de que Estados Unidos acuse a las fuerzas rusas de crímenes de guerra? ¿Crees que realmente esto se puede llevar a efecto? Bueno, de llevarse efecto, se lleva efecto. El problema, Mariana, aquí es que esto va a demorar mucho el proceso, ¿no? Te digo lo de efecto porque, si no entiendo mal, creo que para eso hace falta que Rusia hubiera suscrito ciertos acuerdos que no ha suscrito, ¿no?, sobre la guerra. Exacto. Rusia no es signataria de muchísimos acuerdos internacionales. Entonces ¿verdad? No se le podría acusar. Exactamente, pero hay otro problema. Hay mecanismos internacionales para acusarlo de crímenes de lesa humanidad, porque es parte de la ONU. Acuérdate que esos acuerdos son marcos de la ONU. Aquí hay un problema fundamental con Putin y hay que ponerlo en contexto, y es que Mariupol, por ejemplo, es una ciudad de 500.000 habitantes. ¿Qué sucede? Tú dices perfectamente, el 90% de la infraestructura está en el suelo, pero como esas son ciudades construidas con un sistema para que la gente se resguarde de las bombas, de bombardeos aéreos, las casas todas, el permiso te lo dan si tú tienes un sótano en el cual puedas resguardarte inclusive de una bomba. ¿Qué sucede? La gente se ha ido, por lo menos 230.000 personas han podido ir de allí, pero el resto están guardados en la ciudad, están debajo de esas ruinas, están en los sótanos guardados. Y no tienen ni agua ni electricidad. Ni comida, no hay absolutamente nada para mantenimiento. O sea, la técnica de Putin es sencilla. ¿Qué quiere él? Asustar a la gente, bombardear hasta tal punto que la gente salga desesperada con el hambre y todo el problema psicológico que implica tantos días de asedio, y salgan a favorecerlo a él, a victoriarlo a él y a darle las gracias a él por prácticamente sacarlos del sótano, donde él mismo los ha confinado con este tipo de bombas. Fíjate esa estrategia macabra que tiene Putin, atacarlos de tal manera que ellos terminen saliendo y alabando a este tipo que lo atacó. Ahora, pero hay una cosa que está ocurriendo también, Luis, y es que es algo muy contrario a lo que se pensaba. Tú lo has dicho muy bien, pensaban que iban a entrar y esto iba a ser como una contienda de 2 días, y en estos momentos, y según estaban diciendo esta mañana, las tropas rusas tendrían simplemente suministro para 2 o 3 días máximo. Muchos de ellos están incluso con los pies congelados, están sufriendo síntomas de congelación y se sienten totalmente abandonados. Ahora, la pregunta que uno se hace es hasta qué punto van a poder seguir resistiendo, porque esto se ha dado la vuelta y muchas de las ciudades que ya estaban en control ruso han vuelto nuevamente a estar en control de las tropas ucranianas. Desafortunadamente que es una pelea de David contra Goliat, porque en realidad ellos han aguantado, me extraña que han aguantado tanto, porque imagina, tienen una valentía esta gente tremenda. Recordemos una cosa también, que Estados Unidos está apoyando a Ucrania, dándoles fotos de satélite, muy detalladas, donde podemos saber dónde puede haber un auto, por ejemplo, si el auto es ruso, si lleva cargamentos o no. Eso les ha ayudado a ellos tremendamente. También les dimos varios de los drones. Que están funcionando súper bien.
exactamente la posición donde ellos pueden ver y enviar otro dron para destruir esos convoyes, o sea que les están limitando la entrada de las sustancias y el combustible. Imagínate que yo estuve hablando con un muchacho mexicano que se acaba de escapar con su esposa de ahí, de Kiev, y me estaba comentando que dice que los soldados rusos están robando, entrándose a las casas, ¿sí?, a robarse lo que puedan comer, la comida, el combustible, se lo sacan a los autos y atacan a la gente para sacarle lo que pueden, porque dice que están enojados, están desmoralizados, creyeron que esto iba a ser una práctica. Tenemos reportes que varios de los agentes de inteligencia que se supone que le dieron una buena vistazo a Putin, que esa gente los quería, están ahora en la cárcel por haberle mentido. Y la situación va a seguir todavía y nosotros tenemos que darles un equipo mejor que lo que le estamos dando. En realidad, ahorita les dimos un equipo antiaéreo que, imagínate, los rusos hicieron el SA-7 que ellos dejaron en Afganistán, que dejaron en Polonia, se los estamos dando a ellos para que ataquen. Ya los rusos saben cómo defenderse contra esa clase de equipo. Nosotros ya lo sabemos cómo defendernos de esa clase de equipo porque lo desmantelamos y lo vimos bien tecnológicamente. Tendríamos que darles equipos mucho más avanzados de cuarta generación, porque de esa manera Rusia no ha metido los tanques más poderosos que tienen. Ellos están usando todavía tanques de la época de la Segunda Guerra Mundial, que son de los 50, 60, que no tienen la potencia que tendría, por ejemplo, el C-90 o el Vladimir, el tanque Vladimir que se llama, que es parecido, casi igual a los que nosotros tenemos en Estados Unidos. Fíjate, tengo que irme a la pausa, pero en 30 segunditos sí quiero hacerte esta pregunta antes de que se me pase. ¿Por qué no dotarles? Quiero decir, si ya se les está dotando con armas y están funcionando, ¿por qué no dotarles realmente con las armas que ellos necesitan para poder, de una vez por todas, limitar el acceso de los rusos hasta Kiev? Y estoy hablando, por ejemplo, de las baterías antiaéreas, de los Patriots. No estoy hablando de tropas de infantería entrando en Ucrania, estoy hablando de ese material que ellos podrían utilizar de una forma muchísimo más positiva para defenderse. Miedo, la respuesta es miedo, porque no tienen miedo los Estados Unidos y Alemania de que si les damos un equipo más avanzado, entonces Rusia lo va a tomar como una interferencia directa en la guerra y puede escalar y expandir ese problema atacando Polonia, por ejemplo. Esa es la respuesta, es miedo. Bueno, pues vamos a regresar de la pausa. Le voy a hacer la misma pregunta a Manolo porque me interesa mucho su opinión. Y fíjense que mientras tanto hay otras noticias importantes. Polonia ha expulsado a 45 diplomáticos rusos a los que acusa de espionaje. Y mientras tanto, Putin ha dicho que los países hostiles van a tener que pagar el gas y el petróleo en rublos. Ya regresamos. Este hombre realmente, yo no sé si es un genio o realmente es un bárbaro y está dispuesto absolutamente a todo. Manolo, estábamos conversando en la pausa de esa genialidad suya ahora de decir que si los países hostiles, entre los que obviamente está la Unión Europea, todos los países de la OTAN, etcétera, 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 que van a tener que pagar en rublos el gas y el petróleo. ¿De dónde va a sacar la gente rublos? Exactamente, en Europa hay rublos, en Europa se mueve el rublos en los mercados internacionales, pero el problema es que no se van a mover en ese volumen que se necesita para pagar cada uno el tramo de combustible que toma de Rusia, del poliducto que llega hasta el final de Europa. No, él les dice, páguenme ahora en rublo, no encuentran esa cantidad, dice, pero ¿qué hacemos? ¿Tenemos que pagarle en dólares o en euros? Dicen, no, porque ustedes me bloquearon las cuentas, yo no puedo recibir entonces en euros y en dólares. Ahora yo les cierro el grifo porque ustedes no me pueden pagar. Si no me pagan, yo les cierro el grifo. O sea, tiene una excusa perfecta y legal ahora para cerrar el grifo a Europa, que es lo que se viene. Acuérdate que estamos viviendo temperaturas de menos 10, menos 15 grados en Europa y sobre todo en esta parte que es la más fría de Europa, y por eso el congelamiento también y la mala preparación de los soldados, porque no tienen ropa realmente cálida para estar en este tipo de situaciones, porque están, ojo, es un ejército quieto, mientras que el ejército ucraniano se está moviendo y el de ellos está quieto, atrincherado. Ellos están en poder del frío. Por eso es uno de los problemas que están ellos teniendo en este momento. Otra estrategia del ejército ucraniano, no dejarles grandes movimientos para que no se calienten, para que el frío haga su trabajo. Lo que se hizo con Napoleón, lo que se hizo con las tropas de Hitler. No grandes movimientos. Mira lo que uno aprende aquí. Ahora, tú estás hablando de cerrar el grifo, pero quizá a lo mejor, Luis, es el momento de pensar seriamente en abrir el grifo nacional, abrir el grifo aquí en los Estados Unidos y no tener que depender, porque aquí hay unos mensajes bastante curiosos. Por un lado se ponen sanciones, pero por otro lado se sigue comprando el petróleo ruso. Por un lado se dice que hay que cuidar el planeta y se cierran los oleoductos de acá, pero se pide más producción a los de allá. Entonces, en todo este biriburillo, ¿no sería un momento oportuno para volver a abrir los grifos nacionales?
5 compañías de petroleras de Estados Unidos le están suplicando a Biden que vuelva a dar los permisos, porque podríamos darle no solo a ellos, sino a nosotros, a los europeos, a los otros países les daríamos más que suficiente. Canadá está suplicando que les permitan traer el petróleo para poderlo llevar a las refinerías, porque ellos no tienen la capacidad para refinar el producto. Podríamos hacerlo fácilmente, pero se han metido de que no, que no, que no. Una cosa que hay que recordar es que estas sanciones son una ilusión, son en realidad una fantasía, son una fantochería, porque hay 5 bancos rusos que todavía participan en el SWIFT. No todos los bancos fueron totalmente terminados en hacer transacciones, o sea que hay varios de ellos que siguen haciendo transacciones. Israel, recordemos que no quiso apoyar a Estados Unidos y está haciendo ciertas transacciones con ellos, no ha cerrado el negocio totalmente con ellos, están usándolos para poder hacer otras clases de transacciones. Luego tenemos de que Irán está presionando. Ahora los combustibles se va a subir porque acaba de haber un ataque contra las refinerías de Saudi Arabia y están tratando de atacar los pozos de Saudi Arabia para evitar de que haya la producción que va a afectar en realidad mundialmente. Eso sí puede afectarnos muchísimo y la energía controla todo. Eso se va a traer los precios. Todas las indicaciones hay de que si todo vuelve a ponerse en su lugar, vamos a tener una situación muy, muy difícil económicamente y vienen los ataques cibernéticos. Ya empezaron más de 200 ataques a las compañías de petróleo, a las de energía, para tratar de parar de que tengamos electricidad, que tengamos sistema bancario. Si eso sucede, entonces imagínate, vamos a pasar unos tiempos muy difíciles mientras que no producimos petróleo. ¿Qué les pasa a esta gente que no entienden una cosa tan fácil? Permitan, cuando se termine la guerra, sigamos y pongamos otra vez todas las restricciones. La dependencia, sobre todo el tema de la dependencia, ¿no? Exacto, es que lo que pasa es que aquí hay varios factores, Luis, bien importantes. Hay 3 países básicos que se oponen a la desconexión total del SWIFT de Rusia del sistema. Son ellos, Alemania, por obvias razones, Hungría, que consume el 80% del gas, lo compra en Rusia, el 60% del petróleo se lo compra en Rusia. También, ¿no? Y Italia ya dijo que sí, que ella se unía, porque eran los 4, Italia, Alemania, Hungría y Chipre. Chipre porque es el banco... El que lava el dinerito. El que le lava el dinero que guarda el dinero a la oligarquía rusa. Por esa razón se necesitan 27 votos justamente del sistema SWIFT para que pueda entrar en operación la desconexión total. Y esto sería la ruina total de Putin. Y ahí sí hay que ver qué va a pasar con Putin. Y ahí sí podríamos hablar de un botón nuclear, porque cuando él se vea totalmente acorralado. Ahora, estas sanciones, Luis, le están haciendo mella a Rusia. Yo converso permanentemente con colegas en Rusia, con amigos que tengo diario allí, y te dicen que ahí comenzó el desabastecimiento, el desempleo de muchísimas compañías que han cerrado. Ahora este anuncio de Putin, esto de 1917, volver a 1917, la nacionalización de empresas que se fueron o confiscación de los aviones que se llegaron en leasing que tienen las compañías rusas. Esto es absolutamente un atraco, un robo en pleno siglo XXI que quiere hacerle Putin a esta compañía. Y una de las cosas que me ha llamado la atención esta mañana, estaba viendo cómo han crecido en las últimas semanas los grupos de disidencia que están utilizando medios de comunicación para tratar de poner la información que obviamente está prohibida en Rusia ante la posibilidad. Simplemente si dices que es una guerra en lugar de una campaña son 15 años de cárcel. Imagínense el resto. Y estos grupos disidentes están trabajando y lo que comentaban es que esas sanciones a nivel pueblo, quizá no sé a otros niveles, si en el mando militar, si a nivel de la Duma, pero por lo menos a nivel pueblo sí que están afectando y eso podría llegar a ser un tsunami. El azúcar desapareció del mercado ruso, imagínate, el azúcar que es un producto fundamental y básico porque el ruso ya se prepara para cosechar en el verano, producir frutas, esas frutas hacer dulces, conservas y tenerlas para el resto del año. Eso para ellos es la vida y la muerte del azúcar. Desaparece, además, con eso existe mucha fábrica clandestina aún de alcohol, que la necesitan para las fábricas de alcohol, a propósito. Luis, antes de irme a la pausa, mañana hay una reunión importante, va a hablar Zelensky nuevamente, va a estar el presidente Biden y la OTAN va a anunciar nuevas sanciones precisamente y va a hablar también del despliegue de batallones en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Mira, eso tenemos que haberlo hecho hace 12 años, cuando empezamos a ver todas las señales, cuando estuvimos en la Casa Blanca, yo estuve sonando la alarma constantemente que tuviéramos mucho cuidado porque Putin estaba actuando irracionalmente. Recordemos que este tipo fue un criminal juvenil que estuvo involucrado en matar a una persona a los 14 años. Recordemos qué clase de persona la que él es.
Se los estuve avisando, dijeron, no, que tenemos paz, que no van a haber problemas, que no hay que tenerle miedo. Ok, aquí estamos ahora. Lo que va a suceder es que si seguimos enviándole a él estas señales de que vamos a poner una línea, pero ahí te avisamos más tarde cuando es la línea, y seguimos retrocediendo, él es como un perro, es un perro rabioso que va a seguir avanzando cuando se lo demos. Ahorita tenemos que poner las fuerzas verdaderas en los estados del área para decirle, bueno, basta, ya, sucede esto, tenemos que pararte de una manera u otra y no importa. Sí, hay muchísima gente que está contra él. Y una cosa interesante, hace una semana me llamaron de la televisión rusa en español para que hiciera una entrevista con ellos, imagínate. Y el tema fue lo de la electricidad, que ellos creen que aquí en Estados Unidos la energía, el combustible, nosotros lo estamos pasando muy mal y todo. Y yo les dije, pero mira, acabo de venir de la gasolinera y aquí está el recibo que cuántos galones eché y bajó en 30 centavos. O sea que ellos trataron de usarme para poder lavarles el cerebro y mandar más mala información. Bueno, te quiero agradecer mucho, Luis. Vamos a hacer una nueva pausa, ahora regresamos. Manolo, ¿a qué va Biden a Europa? Biden va a Europa porque va a presionar a la gente de la Unión Europea para que las sanciones sean más efectivas. Ya Schulz adelantó, el canciller alemán, dijo hoy, esto apenas es el principio, el comienzo de las sanciones. O sea, mañana se irán a anunciar unas sanciones que nos van a dejar a todos sorprendidos. Inclusive podría afectarnos eventualmente las canastas familiares, no solamente de los Estados Unidos, sino en el mundo. Y esto se va a ver mañana en esas sanciones nuevas que se van a anunciar. Y esta sería la desconexión total de Putin del sistema mundial económico. Bueno, pues quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros y antes de despedirme quiero leerles un pequeño poema de una mujer que se llama Ilya Kaminsky. Ella está aquí en Estados Unidos, es ucraniana y escribió esto sobre la guerra. Y cuando bombardearon las casas de otras personas, protestamos, pero no lo suficiente. Nos opusimos a ellos, pero no lo suficiente. Yo estaba en mi cama, alrededor de mi cama, América. Estaba cayendo, de casa invisible en casa invisible en casa invisible. Tomé una silla de afuera y miré el sol. En el 6º mes de un reinado desastroso en la casa del dinero, en la calle del dinero, en la ciudad del dinero, en el país del dinero, nuestro gran país del dinero, nosotros, perdónanos, vivimos felices durante la guerra. Señores, que tengan una maravillosa noche y nos vemos, si Dios quiere, en el día de mañana. Gracias.